cuando no sabemos la forma en que los niños afrontan el duelo. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría podernos encontrar en el tercer episodio alrededor de la figura o del tema del duelo. Cuando comenzamos hablando en general de qué era el duelo, luego las etapas del duelo y en esta ocasión centrarnos ya en los menores sobre todo, porque si bien los adultos podemos tener más herramientas para afrontar un duelo, a veces no así los menores y son los cuidadores quienes deben proporcionarles la ayuda necesaria para que ellos aprendan a caminar en medio de las situaciones que han ocurrido y los cambios que están ocurriendo en su vida. Entonces, ¿es posible que hayan algunos niños más vulnerables al duelo que otros? Sí, es posible. En zonas de violencia, por ejemplo, es posible que muchos niños ya hayan llorado muchas muertes antes de que les toque ya de manera cercana. ¿Cuántos niños han tenido que llorar la muerte de sus compañeros, la muerte de los papás de sus compañeritos de escuela, antes de que de pronto tengan que llorar la muerte de un hermano o de uno de sus padres, de un familiar cercano? Pero muchas veces estos niños no lo mencionan. Muchas veces los adultos nos encerramos en nuestra propia realidad y nos olvidamos de la realidad que empiezan a vivir estos menores. Ni siquiera nos fijamos en su cambio de comportamiento porque estamos encerrados en nosotros mismos. Si nosotros tenemos dolor, ¿por qué no nos preguntamos en el dolor que pueden estar viviendo estos menores? Entonces hablemos, por ejemplo, de los niños en edad preescolar. Si bien un niño pequeño, 4 o 5 añitos, es posible que no tenga una concepción de la muerte como tal, como la puede tener un adulto, obviamente va a sentir la pérdida, el rechazo, de los que puedan estar allí, el no sentirse amado, ¿por qué pasó? ¿Que yo qué hice para que se fuera mi mamá? ¿Yo qué hice para que se fuera mi hermanito? Hay preguntas que si no son atendidas pueden terminar generando un problema muy grave. Si vemos a los adolescentes, ellos ya tienen una concepción un poco más adulta, un poco más amplia, un poco más real de lo que significa la muerte. Entonces, ellos van a manejar las cosas de otra forma. Y generalmente, o muchos de ellos terminan escondiendo las emociones. El niño llora porque sí. El niño llora con facilidad. El adolescente no. Y es posible que el adolescente termine escondido, termine debajo de la cama o bajo las cobijas sin ganas de salir, incluso atentando contra su vida. Y es por eso tan importante la atención, la vigilancia constante de los adultos. También los adultos jóvenes. Y aunque con los adultos jóvenes no solamente hablamos de la muerte como tal, también podemos hablar de la experiencia de tener que irme de casa, que finalmente es un duelo también, porque me voy a separar de mis papás. Siempre he estado con mis papás, con mis hermanos y me voy a separar. Obvio, las metas y las formas en que se comprenda ese proyecto de vida, pues va a ayudar, pero es un duelo. También hay que tener en cuenta el tema de los niños adoptados o en hogares de acogida. Muchas veces, y seguramente será tema para otro episodio diferente, el tema de los hijos adoptados, muchas veces los papás adoptivos hacen o buscan que ese niño no tenga relación, no reconozca o ni siquiera se dé cuenta que es adoptado. Porque ¿qué va a pensar? Porque ¿cómo va a actuar? Cuidados, papás adoptivos. Entiendo el amor con el que ustedes pueden actuar, pero tengan en cuenta que de actuar así pueden terminar haciéndole un grave daño a su hijo. Y como les digo, seguramente lo trataremos en otro episodio. Pero también los niños que están en un hogar de acogida se sienten rechazados,
se sienten perdidos, se sienten abandonados. Y obviamente todo eso va a generar un duelo, que si no es bien manejado puede terminar en un niño que crece lleno de rabia, lleno de dolor, lleno de deseos de venganza. Entonces, si no se sabe manejar, puede terminar con problemas graves en su adultez. Y los niños con necesidades especiales. Pongamos el caso de un niño con síndrome de Down, con un niño parapléjico, y que eventualmente su cuidador muera. Este niño va a empezar a pasar graves necesidades porque ese cuidador que ya no está, que era el que lo entendía, que era el que siempre estuvo con él y ya no está, mientras llega otro que eventualmente tampoco le va a dar el mismo amor. Son cambios muy grandes para estos niños. Entonces, no podríamos hablar de quién es más o menos vulnerable, sino que el dolor y la manera de asumir el duelo, de vivir el duelo, va a ser diferente. Cada uno finalmente siente el dolor de una forma distinta. Siempre recuerdo cuando estaba pequeño y veía que en los velorios se acercaban las personas y le decían algo al oído de los dolientes. Y recuerdo una vez que le pregunté a papá, papá, ¿y qué le dicen ahí? Dijo, mi hijo, le dicen, lo acompaña en el dolor, lo siento mucho. Y le pregunté, papá, pero yo nunca veo que usted va y le dice allá nada a nadie. Dijo, mi hijo, porque no me gusta, finalmente el dolor cada uno lo siente. ¿Yo cómo voy a sentir el dolor del otro? Creo que tiene razón, porque a veces hay cosas, o tenía razón, porque a veces hay cosas que las hacemos por costumbre. Ah, pero yo me puedo solidarizar, sí, pero qué bueno que más bien esté ahí para cuando esa persona lo necesite, esté ahí dándole fortaleza, no simplemente una frasecita de cajón. En medio de todo esto, entonces vamos a revisar, dependiendo las edades, cómo pueden reaccionar los niños y cómo podemos ayudarlos. Porque no estamos exentos de que o tengamos un familiar o en nuestra propia casa haya una situación donde se presente la muerte de un ser querido y haya niños presentes. Entonces, si hablamos de niños entre 2 y 4 años, pues ellos no son tan conscientes de que la muerte es para siempre. Es posible que incluso se les esté diciendo, no, es que su papá se fue a viajar, como por decirle alguna cosa, y luego el niño pues sigue preguntando, ¿y cuándo va a regresar papá? Y le van a decir, no es que su papá se fue para el cielo, ¿y cuándo va a regresar papá? O sea, entiendo que a veces no hay como las palabras adecuadas para uno poderle decir a ese niño, y como no hay claridad, pues ese niño tampoco va a entender de la mejor forma, a pesar y obviamente ayudado porque su cerebro tampoco tiene una estructura tan amplia. Posibles expresiones de dolor de un niño entre 2 y 4 años, podríamos hablar de seguir chupando el dedo, orinarse en la cama, o sea, son cambios de conducta que probablemente se pueden confundir con que este muchachito no ha dejado de chuparse el dedo. Probablemente es la expresión de manejar un poco ese vacío. Si hay adultos que se chupan el dedo, que ahí sí vale la pena revisar qué es lo que está pasando. Habrá un niño, pero es fácil que se camufle. ¿Cómo se podría ayudar a un niño así? Uno, ser honesto y breve. No empezar a darle respuestas y explicaciones que su cerebro no va a entender, pero tampoco evitar dárselas. Ser honesto y ser breve. Segundo, muéstrese tranquilo. Si usted es el primero que, papi y mamá, ¿dónde está? Y usted se pone a llorar, pues obviamente el niño se va a asustar. Y probablemente el niño va a entender que le está ofendiendo a usted cuando le pregunta eso. Le pregunta por el hermano, le pregunta por el hijo, etc. Entonces, permítase estar tranquilo. Y tercero, siga con las rutinas. Acuérdese que el niño puede continuar a través del juego manejar todo esto. Incluso usted puede usar el juego hasta para expresarle y explicarle. Pero el niño a través del juego puede empezar a sanar.
porque se entretiene, porque construye, porque hace, porque se mueve, etc. Entonces trate de que su rutina continúe. Ahora, ¿qué hacer con unos niños más grandes? Pongamos entre 4 y 7 años. A pesar de la edad, pueden creer todavía que la muerte es algo reversible. Es posible que su concepción no sea tan clara. Ahora, estamos hablando de seres humanos diferentes y es posible que un niño a esta edad ya tenga muy claro que su familiar no va a volver porque ya conoce que otros han muerto y tampoco han vuelto. Ahora, posibles expresiones de dolor de un niño entre los 4 y 7. Uno es volver a ciertas conductas que se supone ya había superado. Chuparse el dedo, orinarse en la cama, etc. Pero también pueden aparecer otros nuevos como las pesadillas, como juegos violentos, etc. Por eso es importante que los cuidadores estén muy atentos, muy pendientes. ¿Cómo ayudarlos entonces? Anímelos a expresar sus sentimientos, sea a través de un juego, sea a través de escritos, etc. Con mucha frecuencia hago una terapia en torno al manejo de la ira, o por lo menos en torno a la ira, que lo uso también en estos casos. ¿Cómo ayudarle a ese niño, a esa persona, a sacar la ira que tiene? Porque si no la saca, le va a hacer daño. Y también tómese el espacio y hable sobre la persona que ya no está, sobre la persona que murió. A usted le va a ser provechoso y a su niño o al niño que está allí también le va a ser provechoso. Porque si bien no está, hace parte de esa experiencia de familia. Una cosa es que ya no está y otra cosa es que la vayamos a desaparecer de la familia. Son cosas diferentes y podemos hablar de eso en otro episodio. Ahora, ¿qué hacer con los niños un poco más grandes, ya en edad más escolar, de 7 a 13 años? Primero, ya empiezan a preguntar cosas más concretas sobre la muerte, empiezan a construir una idea más real sobre la realidad de la muerte, ya empiezan a entender con más facilidad que la muerte no tiene retorno, ya no tiene regreso, que esa persona que murió no va a volver. Pero entonces, ¿cómo maneja un niño de esta edad o cómo puede expresar el dolor? Sigue otra vez el tema de la regresión, es decir, regresar a conductas que se supone que ya había superado. Volvemos a mencionar, se orina en la cama, chupa el dedo, etc. O sea, conductas que se supone que son de bebés, de niños, y ya está grandecito. Problemas escolares, problemas con los compañeros, se empieza a aislar. Acuérdese que también empieza todo el proceso de entrada a la adolescencia. Problemas con la alimentación, entonces es posible que si el familiar murió por diabetes, él entienda que si come, entonces se puede enfermar. Problemas de sueño, sea por pesadillas o sea porque no prefiere no cerrar los ojos porque pronto siente que lo van a asustar, etc. Preocupación por el cuerpo. Y recuerden que estoy diciendo se une con el tema de la adolescencia, entonces se puede creer que es por los cambios de la adolescencia, pero no el duelo. Y recordemos que duelo que no se trabaja, duelo que va a cobrar más adelante. De cualquier manera, pero tendrá que enfrentarse al duelo. ¿Cómo se le puede ayudar entonces a un niño entre los 7 y los 13 años aproximadamente? Uno, permitirle que exprese sus sentimientos de la forma que sea. Claro, si los expresa con ira, pues debo estar yo ahí pendiente para reorientarle. Pero no asustarme si llora, incluso abrazarlo y permitirle que lo haga. Darle espacio de estar solo, obvio, con vigilancia, pero que esté solo. No se asuste porque él diga, quiero estar solo. Y tercero, fomente las salidas y la posibilidad de desahogarse físicamente. Y vuelve el tema de la terapia de la ira, y vuelve el tema de los juegos, obviamente será otro tipo de juegos, pero que todo esto va a tender a que la persona pueda reorganizar
resignificar en medio de sus limitaciones de edad y de conocimientos, resignificar su vida. Ahora ya los niños en adolescencia, niños de 13 a 18 años, ¿qué hacer? Tienen un concepto ya más real sobre la muerte, un concepto más adulto. Pero las posibles expresiones de dolor también van a cambiar. Entonces podemos estar hablando de una tristeza profunda, de un aislamiento profundo, de una pérdida de motivación para seguir con las actividades que estaba haciendo, posibles pensamientos suicidas. Y por eso les decía desde el episodio anterior, si usted no acompaña a su hijo adolescente y cree que por su adolescencia está actuando de determinada manera, puede estar terminando el tema en cosas muy graves. Se aísla, no quiere compartir con nadie, empieza a perder las motivaciones de lo que hacía. Poco a poco, ¿para qué vivir? Un duelo es importante atenderlo. Y si usted no sabe cómo hacerlo, importante que busque ayuda a quienes sí saben cómo manejar o hemos manejado esos temas. Entonces, ¿qué hacer para ayudarlo? Anímelo a hablar. Dele espacio a que hable, dele espacio a que esté solo, dele espacio y anímelo a que exprese sus sentimientos, permítale llorar, no se enoje con él o con ella, no se burle de él o de ella. Esté disponible, pero respete si él quiere estar solo como parte de la forma en que quiere adelantar el duelo. Entonces siempre es importante que los cuidadores estemos allí pendientes y muy atentos. Y a pesar de que tengamos que llevar nuestro propio duelo, obviamente hay una persona que va a necesitar de nosotros para adelantarlo. Ahora, no quiero terminar este episodio sin hablar de dos temas puntuales. Uno, el duelo perinatal, y el otro, cuándo y cómo pedir ayuda. Primero, ¿qué se entiende por duelo perinatal? Si bien a nivel médico se cree que entre una pérdida entre los 0 y las 21 semanas se llama aborto, y no voy a empezar a hablar aquí del aborto ni nada, esa misma descripción dice que una pérdida después de las 21 semanas ya es una pérdida perinatal, es decir, un feto que ya empezaba a ser viable, pero que terminó en muerte. Sea como sea, y sin ponernos a explicar tanto en las divisiones y cómo tratan de especificar o explicar estos temas, la muerte de un bebecito en proceso de gestación va a generar mucho dolor. Si bien antes casi no se tenía en cuenta, porque eran mamás que tenían 8 o 10 hijos, incluso ni ellas se daban cuenta y no le ponían cuidado al dolor porque tenían que estar atendiendo a sus hijos pequeños o al poco tiempo estaban en embarazo. Cada día se hace más difícil porque hoy las parejas tienen menos hijos. Entonces, una pareja que tenga tiene un hijo y está esperando el segundo y ese hijo que viene, que estaban esperando, muere, el vacío va a ser grande porque era un proyecto nuevo que ya no será, unos sueños que ya no serán. Entonces, de todas formas, siempre es importante atender y con facilidad, con más normalidad de la mujer, la mamá, la que va a sentir o a sufrir más el vacío, va a sentir más el duelo. Y es importante que usted, esposo, esté ahí con ella para apoyarla. Es posible que para usted le quede más fácil. Es posible, no digo que sea siempre. Y el otro tema es cuándo pedir ayuda. Entonces, es importante revisar para quién es la ayuda. Si es para una tercera persona, por ejemplo un adulto, si yo veo que esa persona ha pasado ya un tiempo prudencial y sigue con el duelo, ha cambiado su manera de hablar, ha cambiado su manera de vestirse, que normalmente en nuestra cultura latina o por lo menos colombiana, siempre el tema del negro, y a veces es tema cultural porque si ven al doliente o a la viuda o al viudo con una ropa diferente, parece que no le dolió la muerte de su ser querido. O sea, también señalamos, si esa persona
no come ya, no se le nota la alegría. Ojo, es importante que le sugiera que busque ayuda. Pero si el duelo es con usted y usted ve también eso, que ya ha pasado un tiempo prudencial y nada, usted mismo reconoce que en su trabajo de pronto le va mal, que ya no come, que ya no siente la alegría de estar feliz porque cree que estar feliz es violentar y de alguna forma traicionar la memoria de quien ya no está. Busque ayuda. Busque ayuda por amor a usted. Obviamente, cuando usted se ama, usted podrá amar a los demás. Y tercero, si usted ve que es un menor y ese menor ha perdido las motivaciones, tiene comportamientos agresivos, busca estar solo siempre, no le gusta hablar con nadie, ojo, póngale cuidado y busque ayuda. Porque puede terminar, como ya lo mencionaba, en una situación muy grave. Todo esto y estos 3 episodios que ojalá y va a encontrar acá abajo en la descripción de este video, los otros 2 también, es importante que usted se dé cuenta que el duelo hay que llevarlo adelante, enfrentarlo, buscar las herramientas, aunque cada uno vive un duelo totalmente diferente, las herramientas me pueden ayudar. Si usted no puede solo, busque ayuda. Con mucho gusto seguramente encontrará profesionales que le pueden brindar ayuda. Y como les digo, llevo varios años y muchos casos de duelo trabajados en personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, viudos, viudas, etc. Tengo experiencia en ese trabajo. No se encierre por lo que más quiera, no se encierre, busque ayuda. Porque usted debe resignificar ese proceso y si no lo puede hacer solo, necesita ayuda, pero debe seguir. Hoy demos gracias a Dios por la vida que tenemos. Si hoy les estoy grabando este video es porque Dios me ha regalado la vida. Si usted está viendo este episodio es porque Dios le ha regalado la vida. Hoy agradezcamos esa vida que me da Dios a mí y a usted. Pero también agradezcamos la vida de nuestros seres queridos que están alrededor. Incluso agradezcamos a Dios la vida de quienes ya no están, pero fueron y hacen parte de lo que somos hoy. Si este episodio a usted le ha ayudado y cree que le puede servir a alguien, recuerda que nos puede apoyar de 4 maneras, apoyar este canal Psicólogo a la Mano de 4 maneras. Zuli Coco, suscríbete, deja un like, comenta si tienes preguntas, colócalas ahí, si tienes temas que te gustaría que fueran tratados, colócalos allí en la casillita abajo de este video y comparte. Recuerda que cuando tú compartes le estás diciendo a la otra persona te amo y lo dices sin palabras pero con hechos. Por ahora, muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en este caminar, por hacer parte de este proyecto y seguramente nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. ¡Felicidades!